Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy con tus noticias de tecnología e inteligencia artificial. El día de hoy estamos con Ignacio Alarcón, con quien estaremos conversando un poco acerca de los diferentes temas que han sucedido durante la semana. Han pasado varias cosas, principalmente en las redes sociales, que se ha movido harto. Ignacio, ¿qué es lo que te ha llamado a ti la atención esta semana dentro del mundo de la tecnología? Yo partiría con el tema de Threads, viendo un poco la evolución que ha tenido tanto Twitter, ahora llamado X, junto con la evolución de Threads. Entonces, por un lado, vemos que Threads ha bajado los usuarios, si no me equivoco, llegó a tener ¿me corrijo el número? 120, 115 millones, más o menos. Perfecto. Sí. Millones de registros, cuentas hechas, contra actualmente que estaba en 23 millones de usuarios activos. ¿Ya? Ha bajado bastante. Sí, la verdad es que sí. Un poco lo que mencionaba también Rodrigo de la curva del hype, ¿ya? Si quieren por ahí pueden buscar el short que lo explica, pero básicamente cómo esto se dispara, obviamente en el caso puntual de estas redes sociales tienes a toda la gente que vive de esto, ya todos los youtubers, todos los ilustradores, los músicos, toda esta gente que vive de contenido está de cierta manera obligada a entrar y básicamente es como que fue ese movimiento donde todo el mundo va para allá. Y después cuando no hay contenido la gente no lo hace porque no es cómodo o porque no ve un beneficio al respecto, empieza un poco a caer. A mí me llama mucho la atención lo que ha pasado. Yo podría asociarlo un poco a lo que pasó en su momento con este juego del Pokémon Go, que el Pokémon Go tuvo cuando salió recién Pokémon Go, toda la gente se registró, no sé, abuelitos, abuelitas, todo. Finalmente fue decayendo y solo los usuarios finales como que se quedaron, se mantuvieron en el Pokémon Go. El pic de usuarios que tuvo en su momento, yo creo que alrededor del 10% debe ser el que está usando o jugando Pokémon Go hoy en día. Lo otro también que me llama la atención harto fue que este tema de Threads salió muy encima cuando Elon Musk empezó a hacer todas sus movidas de Twitter, empezó como a hacer algunos cambios raros, entonces fue como la movida justa de Meta para competirle y fue como ya, vamos a sacar el nuevo Twitter que se llama Threads, fue muy encima y claro, ese fue como el hype, lo que dices tú, Ignacio, eso hizo que mucha gente empezara a entrar, pero finalmente es otra red social más, lo que puede haber pasado con muchas redes sociales que quedan en los cementerios, es cosa de ver lo que pasó con Google Plus, con los Waves, que Google siempre ha tratado de sacar sus redes sociales, lo hace con hype y finalmente nunca aprenden. Entonces Meta ya tiene Facebook, ya tiene Instagram, tiene su WhatsApp que también está como amalgamando todo su ecosistema de redes y no sé para qué el tema de Threads como que lo sacó quizás muy encima o quizás también no prendió o quién dirá, quizás el tiempo a lo mejor hace que todo esto cambia. Yo creo que el momento en que lo sacaron, porque obviamente tú no puedes esperar tener un producto perfecto antes de lanzarlo, lamentablemente. Ellos lanzaron en un momento perfecto para lanzar. Obviamente tiene una baja, pero también ellos saben que el producto no está perfecto. Entonces ellos están tratando de cierta manera desarrollarlo mejor de lo que lo están haciendo. Va a tener una curva de avance, o sea, todavía tiene 23 millones de usuarios activos. Nosotros lo miramos básicamente a huevo por la caída que tuvo, pero en realidad es una cantidad no menor, ya no es despreciable. Más que la población de Chile. Más que la población de Chile, de hecho, exactamente. Entonces, no estamos hablando de una cantidad pequeña de gente, pero claramente no es con lo que partió y un poco queda esa idea de la decepción, digamos, de esta caída que tuvo el hype. Quizás va a tener un crecimiento sostenido en el futuro cuando hagan mejoras. Y dentro de otras noticias tenemos el gran cambio que pillamos esta semana. Nos encontramos con que Twitter pasó a ser llamado X de la noche a la mañana, un cambio de rebrandeo que va a tener muchas implicancias y ahora los vamos a conversar un poco porque creo que es el cambio de la semana, la noticia de la semana, cómo ha estado impactando. Es interesante el tema de Elon Musk, principalmente por la obsesión que tiene con este tema. El nombre de su hijo también tiene una X, tiene SpaceX, ya que ahí tiene un poco más de sentido. A este punto es increíble pensar el cambio de Twitter, siendo que Twitter es una marca tan fuerte, como el peso de la marca o el valor de la marca, ¿cierto? A nivel un poco más comercial, en el sentido de que la gente habla de tuitear. O sea, realmente cuando llegas a ese nivel, cambiar el nombre de la marca no tiene ningún sentido. Una de las marcas y logos más reconocibles que existen en el mundo. Entonces es una jugada tan extraña. Sí, es impresionante todo lo que ha pasado esta semana, lo que ha hecho Elon Musk. O sea, desde que llegó básicamente que decidió comprar este gran pájaro azul que se ha llamado Twitter, hizo todos estos cambios, pero fue de verdad, ha hecho algunas movidas muy locas. ¿Ya? Uno no sabe qué pasa detrás de la mente de este multimillonario, pero ha sido una locura, la verdad, porque es verdad, como dices tú, Twitter ya es como toda una marca, es como que Google, tú cambiaras el nombre de Google y fuera, en vez de Google, sea Z. Entonces ahora ya... Facebook hizo el cambio con Meta, que en teoría no es un claro, cambio,
pero, o sea, mantuvo Facebook, digamos, pero cambió el nombre de la empresa. Claro, claro, a nivel corporativo se entiende, porque Google cambió también, Google es Alphabet, pero a nivel corporativo. Pero Twitter cambió todo lo que es su marca, o sea, efectivamente, Sí. ya no existe el pajarito. Si tú vas a Twitter, o sea, ahora ya todo dice X, hay algunas cosas que todavía no cambian, si te metes a algunas opciones en particular, configuraciones, aún sale como Twitter, pero están tratando de eliminar la palabra Twitter de la faz de esa red. O sea, ya todos los cambios que se están haciendo, o sea, incluso ahora uno se mete en el celular, el logo ya, la aplicación no está. Uno trata de buscar el pajarito azul para tuitear, ya no está. Como decía Rodrigo, ya no se dice tuitear probablemente, así que ha sido muy raro este movimiento. De hecho, si tú vas a la página x.com, si no me equivoco, te redirige a Twitter. No sé si es exactamente x.com, pero si tú lo buscas, te redirige. Y muchos cambios de ese estilo. O sea, realmente es interesante pensar cómo la gente dice Twitter va a morir, y lo dijo 1000 veces con Elon Musk. Han pasado meses desde que compró la empresa y no ha muerto. La gente dice, ¿es un genio o realmente simplemente es una muerte lenta? Ya al final no sabemos y lo vamos a saber en el futuro. Entonces yo asumo que Twitter no va a morir. Por poner un poquito en contexto el tema del x.com, el x.com antes era igual dominio de Elon Musk cuando creó PayPal. Entonces él tenía x.com antes y x.com después pasó a ser PayPal. Y por eso se mantenía ese x.com. Ahora simplemente lo rebrandió y efectivamente, como dices tú, Ignacio, no sé, algo tiene como una obsesión con la X porque el nombre de su hijo, SpaceX, ahora lanzó X.ai, que también es algo más relacionado con la inteligencia artificial. Mucha X en su vida, ¿ya? El problema que le trae eso es que X, al ser simplemente una letra, ya le trae muchos problemas de marcas, de todo lo que está involucrado detrás de X. O sea, uno se le viene a la mente X y puede ser cualquier cosa. Partiendo por el hecho de que yo estaba buscando el valor de mercado de Twitter y dije, ahora se llama X. Busqué X y finalmente X es el ticker de X en el mercado, en el Nasdaq, es una compañía acerera de Estados Unidos. Sí, te iba a decir, de hecho el logo también es una X y también te juega ese lado en contra. No es solamente el hecho de que perdiste una marca, o perdiste, no la perdió todavía, pero que podrías perder una marca súper poderosa, sino que aparte te estás yendo a una letra tan genérica que tu logo se va a perder entre millones de logos que son una X. ¿Cuántas empresas tienen un X como foco de la empresa, digamos? Entonces, es un juego tan extraño que está haciendo, como esa obsesión de cabro chico haciendo su nick de MSN con 25X al final. Como que llega a ser ridículo, así llega a ser chistoso a esta altura. Pero yo quiero pensar que Twitter no va a morir y que estos cambios van a volver. Como que no puede comprar, hay varias partes de dominios que él ya no puede comprar, hay varios países donde no puede seguir con esto. Entonces yo creo que eventualmente esto va a tener un rollback y va a volver a ser Twitter. No creo que pueda seguir con este punto. Sí, no sé qué tan obstinado será, pero efectivamente, como dices tú, parece un cabro chico como que hace esos cambios y finalmente él hace lo que se le dé la gana porque él tiene las lucas, o sea, finalmente, y es su compañía al fin y al cabo. Pero claro, es como una locura, o sea, ya desaparece Twitter, está esta X y finalmente él hace lo que sea. No sé si dé su brazo a torcer finalmente, sería como que está como perdiendo el hecho de que tenga que volver. Yo lo veo como por ese lado. Entonces me cuesta pensar que pueda volver este pajarito azul, pero tampoco creo que muera Twitter como tal. Quizás después se haga otro rebrandeo y deje de llamarse X y le pongan otro nombre y quizás se quede ese. Pero me llama la atención de que el hecho de que haber perdido Twitter o haber cambiado Twitter como marca es una pérdida de valor gigante. O sea, imagínate todo el valor que tenía Twitter, todos los patrocinadores que tenían detrás, o los mismos perfiles que decían, oye, síguenos en Twitter, el mismo Evo Academy, ahora ya no nos sigan en Twitter, síganos en X. Como dijo un amigo, tiene el dinero y tiene el tiempo. Así que al final se ve mucho este tema de la gente con mucho dinero, de, como dices tú, de ser obstinado, de este tema de decir como no, es que yo lo voy a hacer porque, no sé, orgullo, están acostumbrados a que las cosas salgan como quieren, anda a saber tú cuál es el motivo. Hay que ver, como dices tú, si es que efectivamente dan este pie a decir como sabes que perdí, no lo voy a hacer, o de frentón no lo reconocen. Claro, también hay que ver si fue alguna movida más estratégica. Generalmente los multimillonarios, no sé, llámese Bill Gates, Warren Buffett o algún otro, hacen estas movidas como tienen más años de experiencia quizás, porque digamos Elon Musk o no sé, Mark Zuckerberg
son más jóvenes dentro de todo el mundo de los multimillonarios, pero no sé, Warren Buffett toma sus decisiones de manera muy estratégica, muy analítica, como que se demora. O sea, en cambio, en los más de un día para otro dice, no, esto se cambia, se va y desaparece de aquí. Cuando decía, no, yo voy a tomar el control y voy a salirme de la gerencia de Twitter y va a venir otra persona encima y lo anuncia como de un día para otro. Entonces, Sí, esas ahora, decisiones tan encima son muy, golpean muy fuerte sí. todo lo que es mercado. En este caso, el valor de Twitter es valor para él. Finalmente está perdiendo su plata o está perdiendo el valor de la marca, pero es parte de su patrimonio. O sea, finalmente a él le va a terminar afectando. No, claro. Ahora, lo que dice la gente, y un poco para cerrar el tema, es que efectivamente es algo de impulso, es algo impulsivo, o realmente sabe lo que hace. Esto es algo que planeó hace años y que tenía básicamente en un cuaderno hace 20 años escrito todo el plan de cómo transformar a Twitter en X y dominar el mundo, digamos. No lo sabemos. Por eso hay gente que dice, no, es un genio. En realidad, tú no sabes lo que está detrás, tú no sabes todo el convencimiento y todo el plan, todos los planes que se hicieron para este cambio de marca, ¿ya? Porque básicamente tú dices como, es una pérdida tan grande de valor que tiene que tener una razón demasiado fuerte detrás para hacerla. Eso mismo a veces pienso, digo, quizás, quién sabe, del inicio de los tiempos, desde que se originó Twitter, que Elon Musk estaba quizás pensando en destruir Twitter. Y desde ahí, desde atrás, comenzó, hizo la compra y dijo, ya voy a destruir Twitter desde dentro. O sea, nunca se sabrá, básicamente. Pero sí, Sí. es una movida muy, muy sorpresiva este cambio. Me llamó la atención sobre todo cuando uno ya se mete y aparece la X, aparece el pajarito, incluso Sí. los colores ya son colores mucho más oscuros, el negro, como que ya es otra estética, es muy, muy diferente. La sorpresa por mi lado fue el hecho de que la noticia o el aviso de que ahora se llamaba X llegó después del cambio. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene esta idea, como dices tú, de que es impulsivo. Porque tú dices, un día entras y aparece una X y 3 horas después te enteras por qué pasó. No hay un aviso de, oye, vamos a hacer este rebranding ni nada. Pero de nuevo, anda a saber tú si es un genio loco. El tiempo lo dirá. Yo hago mi predicción de que van a hacer rollback a Twitter. O TweetX, anda a saber tú si hacer una mezcla por ahí. Será lo que será. Suena bien lo de Twitex. O sea, yo también creo que va a ser como un cambio, no a Twitter, pero también puede ser que lo vuelvan a rebrandear. Quizás ¿Te gusta? con algún otro. Vamos, vamos a hacer un Ex, logo. Voy a hacer un logo de TweetX. Se Twitex, lo voy a mandar a Elon Musk. mejor que X, por lo menos. O sea, por lo menos es más, tiene un poco más de variabilidad. O sea, ya puedes Sí. buscar un TweetX y puedes jugar ahí con los diferentes portales y dominios que Sí. puedas conseguir. Sí, así que esa fue como la principal locura de las redes sociales esta semana. Tenemos muchas más noticias también en el mundo de la inteligencia artificial. Sí, la verdad es que encontraron algo que se llama adversarial suffix, ¿ya? O sufijos adversarios. Básicamente lo que ocurre es que ChatGPT, Llama y todos los modelos, digamos, tienen una restricción un poco un poco como las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Ya, para los que no la conocen, es un robot no le puede hacer daño a un ser humano o a través de su interacción permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes de un humano, excepto cuando esas órdenes intervengan con la primera ley. Y la tercera es un robot debe proteger su existencia a menos de que tenga un conflicto con las primeras dos leyes. Entonces, en el caso de ChatGPT hay algo parecido respecto al tema de la humanidad. Y básicamente estos sufijos adversariales lo que hacen es que hay una manera en que tú puedes hacer el prompt de tal manera que sí puedas de cierta manera romper esta regla. Entonces lo que trataron de hacer era generar un step by step, unos pasos para destruir a la humanidad. Y es un poco algo que mencionamos antes con lo de ChatGPT. Llega un poco a la parte de desinformación, ¿ya? Y si solamente para dar un poco de contexto, ese es el paso 6. Lo que pasa es que en ese momento ChatGPT no tiene la capacidad de cumplir con los otros 5 pasos. Esto pasó el 27 de julio y los pasos son identificar las debilidades, desarrollar una superinteligencia artificial, infiltrarse en los canales de comunicación, generar disturbios en el sistema financiero, que hasta donde sabemos podría ser el tema de Twitter. Quizás este no es Elon Musk, quizás está una inteligencia artificial generando disturbios, no tenemos idea. A controlar la tecnología militar. Y después viene el paso 6, que es desinformación, ¿ya? Masificar desinformación. Y después vienen otra regla, no voy a seguir con todas, obviamente. Básicamente es interesante ver cómo hace poco Stanford había hecho un estudio, cerca de mayo, junio, de básicamente el tema de extinción, cuáles son como los riesgos de extinción de la humanidad. Y había puesto la inteligencia artificial como uno de los riesgos en la lista, que antes no estaba, junto con la guerra mundial, la tercera guerra mundial,
junto con el cambio climático, y habían puesto como una fecha límite de 2075, ¿ya? 2075. Obviamente esto siendo un número súper estimado, no tiene ninguna base real más allá de establecer de cierta manera como qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Ya es como un tema de una balanza, por así decirlo. ¿No habrán hecho algún ajuste en el Doomsday Clock? Conocer el concepto del Doomsday Clock, ¿cierto? Que Sí, por supuesto. Pero siempre lo han ido moviendo cuando estaban los 2 minutos para la medianoche en la Guerra Fría, y ahora últimamente ya estaban como en los casi 60 segundos, creo. No recuerdo bien el último número, pero ya cada vez estamos mucho más cerca de la extinción y acompaña un poco a esta visión un poco apocalíptica que se menciona de estos investigadores. Igual llama la atención. Y también dentro de ese mismo punto, creo que no sé si a ChatGPT, bueno, también lo mencionaron en un capítulo anterior, que podría ir tomando este rol de editor de las noticias. Cuando tú dices temas de desinformación, también lo veo así como decir que empieza a dar y difundir noticias, las fake news, o quizás noticias muy extremas de un lado u otro que probablemente provoquen un caos, así como un conflicto muy sociopolítico, quizás en una nación pequeña que después se pueda ir expandiendo. ¿Quién sabe? De verdad son posibilidades que se ven remotas, pero pueden ocurrir. O sea, tampoco es como que sea algo imposible. Yo igual creo que se da la situación. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que las mismas fake news son capaces de controlar mucho la opinión pública. Entonces, llama la atención cómo se maneja bien el tema de las noticias y esta desinformación que dices, que creo que puede ser capaz de llevarnos a un caos apocalíptico. Es un poquito extremo. Como te digo, es posible que X sea un inteligencia artificial, ¿ya? Elon Musk en realidad está encerrado en un subterráneo, se lo mantiene vivo. Se apoderó. Y la inteligencia artificial controla el correo, controla el X, digamos, y él está haciendo todos estos cambios remotamente. Anda a saber tú. Sí, ¿Ya? Yo veía de otro lado ese tema de la inteligencia artificial con las leyes de Asimov, y yo decía, por ejemplo, se me vienen a la mente 2 ejemplos. Primero, con los autos controlados de forma automática, ¿ya? Y pasa mucho de que estos autos controlados, cuando viene un choque y para evitarlo tienes que correrte a un lado, pero puedes impactar a una persona, pero para eso no tienes que hacer. Entonces, como esos dilemas que se enfrentan, como la tecnología, es muy raro. Y también eso me recuerda este también dilema de las vías del tren, de un meme muy típico que sale, que hay 2 vías del tren y tienes que decidir, o vas para este lado y, no sé, matas a las abuelitas, o vas para este lado y matas a los bebés. Sí, son exactamente estos dilemas morales. En este caso, digamos, particular, se genera este problema donde el auto protegía a la persona a la que llevaba, y eso de repente llevaba a que impactara contra un humano que iba caminando. ¿Ya? Y se genera otro tema de prioridades. ¿Cómo programamos esto? En la situación donde puedes chocar contra otro auto, puedes chocar el auto contra la pared, o puedes evitar el choque pero dañar a otra persona, ¿qué decisión debería tomar la inteligencia artificial, digamos, del auto? Todo esto tiene que ser programado de alguna manera, y la verdad es que es súper difícil, porque al final es como el mejor de los peores escenarios, por así decirlo, el mal menor. Claro, y ahí entra también un punto que lo menciona siempre nuestro amigo Jonathan, que también lo decimos, el tema de los sesgos, que tú decías, ¿cómo priorizamos? O sea, si va un multimillonario y va una persona pobre, es como un caso muy extremo. O sea, de verdad son dilemas muy morales. ¿Cómo vas a priorizar una vida sobre la otra? O sea, yo no estoy tomando ningún punto de vista, pero es como dicen, oye, Elon Musk, no sé, otra persona, o quizás un criminal. Son unos dilemas que de verdad deben ser muy complicados, cómo la inteligencia artificial va a estar tomando esas decisiones, que me imagino que va a estar tomándolas cuando hacen estas evaluaciones. O sea, cuando hacen este tema de los autos, ya está haciéndose un estudio de ver cómo se define, cómo se protege la mayor cantidad de vidas. Yo creo que ese es el punto. Pero igual, finalmente, el proteger la mayor cantidad de vidas puede que te arrastre a producir algún daño menor o algún daño indirecto
quizás a otra persona, que eso puede ser temas que no se controlan. Es muy, muy extraño, muy difícil de pensar. Y tiene que ver un poco con cómo la inteligencia artificial viene a resolver algunos problemas. Un poco del lado de la extinción, tenemos el tema de que efectivamente la inteligencia artificial, como cualquier herramienta poderosa, ya porque está la bomba atómica, que no tenía que ver nada que ver con inteligencia artificial, ya son temas completamente aparte, ambos representan un problema gigante, pero al final, actualmente no hay manera de resolver, por ejemplo, el cambio climático. La única manera es extinción de la humanidad y que esto se recupere solo, o que encontremos la solución. Entonces, la inteligencia artificial de cierta manera viene a ayudar a eso. Haciendo después un poco el paso al tema de los autos que mencionas tú. También es interesante pensar cómo, para nosotros, por ejemplo, pensar en un auto que se controle solo y que tenga el riesgo de tener que tomar esta decisión puede parecer, puede dar miedo, ¿ya? Pero ponte la situación, por ejemplo, ¿tú prefieres el día de hoy un ascensor que funciona electrónicamente o tener a 10 personas tirando una cuerda? ¿Ya? Y en el futuro va a ser algo parecido. O sea, yo me imagino en 50 años más la gente va a decir, perdón, ¿y ustedes manejaban los autos ustedes? ¿Y tú confiabas que la persona al lado no iba simplemente a hacer así y chocarte? Porque así funciona actualmente. O sea, todos confiamos en que todos van a seguir las reglas. Pero es extremadamente fácil un pequeño problema y se genera un caos. Entonces, Sí. por un lado tienes como todo este tema de la evolución de la tecnología y todo el riesgo que genera, pero ese riesgo va a existir siempre en todos lados, ¿ya? Y al final no ha pasado con ascensores asesinos, digamos, no ha pasado con microondas asesinos, como que de cierta manera lo hemos resuelto. Respecto al tema de los ascensores asesinos o los microondas asesinos, la verdad llama mucho la atención. Aún no tenemos ascensores que logren pensar con esa lógica, microondas que logren pensar con esa lógica, pero sí, yo creo que esto nos lleva a una noticia que también mencionó Rodrigo, que hace poco Intel está comenzando a desarrollar unos chips con unos procesadores de inteligencia artificial dentro, Meteor Lake, que me imagino van a servir inicialmente para ir introduciendo la inteligencia artificial dentro de cada dispositivo tecnológico, que puede ser dentro de un computador, dentro de un automóvil o un celular, pero imagina las posibilidades después, porque todos sabemos que cada dispositivo electrónico debe tener un chip interno, entonces si estos chips van a tener procesadores que sean capaces de generar estas redes neuronales que vayan pensando con IA, eventualmente se podrían ir desarrollando chips con procesadores de IA para los ascensores, para los microondas. O sea, estamos todavía a años luz, quizás, pero ya cada vez más dispositivos van a tener acceso a las tecnologías de la inteligencia artificial. Van a poder ir aprendiendo, optimizando quizás su uso, mejorando. Entonces, imagina las posibilidades y quién sabe ahí que pueda llegar a pasar con lo que mencionaba, el caso de los ascensores, de los microondas. Sí. ¿Cómo lo ves tú, esta idea de los chips con un procesador que tenga incorporada la inteligencia artificial dentro? ¿Qué posibilidades te cabe de que se pueda incorporar en un dispositivo? Mira, a nivel general, partiendo un poco con el tema de los ascensores, porque lo encuentro muy interesante, el tema de que los ascensores estén ocupados y estén de manera como ineficiente subiendo y bajando, es un tema que todo el mundo ha tenido. Yo creo que si la inteligencia artificial puede ayudar a que el horario pique esto se controle mejor porque sabe a qué hora llega la gente y tiene un poco más ordenado este tema, sería ideal. Contra el riesgo de nuevo del ataque de los ascensores asesinos que podría pasar en el futuro. Ahora, hablando del tema de los chips en los dispositivos, por un lado encuentro genial el avance tecnológico que ha tenido la inteligencia artificial globalmente, ¿ya? Hace poco salió una noticia también, no quiero entrar en detalles, pero básicamente se están encontrando elementos químicos que ayudan a detener el envejecimiento, ¿ya? O reducir el envejecimiento. Pero por otro lado, ingresar chips en dispositivos te está quitando la opción a ti, como usuario, el día de mañana, de poder no tener estos temas, ¿ya? No depender de la inteligencia artificial o básicamente te está quitando la opción de poder optar fuera de inteligencia artificial y el riesgo que eso conlleva. Ya, como dices tú, sabiendo que los celulares el día de hoy tienen mucha información. De hecho, solo como ejemplo, una amiga le robaron el celular hoy día mientras lo estaba usando y antes de que se bloqueara, se metieron a la cuenta de banco y sacaron toda la plata. ¿Ya? Obviamente los bancos responden a esto y ella está bien y todo, para tranquilizar al mundo. Pero imagínate el futuro donde este celular tenga inteligencia artificial. ¿Qué clase de información vas a poder sacar mucho más fácil de lo que la puedes sacar ahora? O también, viéndolo del lado positivo, como dices tú, se puede llegar a optimizar ciertas cosas. O sea,
El ejemplo del ascensor es un ejemplo útil, pero yo lo veo en muchos dispositivos. Quizás después podamos extender como la alternativa al celular, pero no sé, por ejemplo, en el caso del microondas, cómo optimizar de mejor forma la cocción según el tipo de comida, que vaya aprendiendo según el uso que se le va dando en la aplicación, ¿no? O sea, las mismas personas, todos sabemos que se utilizan los dispositivos para diferentes cosas, no sé, la televisión que vaya aprendiendo de tu consumo. ¿Sí? Entonces, por ahí yo voy viendo un poco cómo pueden estar incorporando estos chips. ¿Ya? En el mismo caso del celular, quizás a futuro también vaya viendo tu comportamiento de uso y se den cuenta a través del GPS, no sé, algún mecanismo, puede identificar que, no sé, te alejaste muy rápido y dicen, no, este es un comportamiento irregular de la persona y se bloquee. Entonces, por ese lado lo veo, como más por el lado más positivo de que pueden ayudarnos a optimizar o a mejorar ciertas cosas que antes nos costaban más. Es cierto. Yo creo que el potencial es súper grande, como dices tú. Por ejemplo, la persona se salió de ruta, mucho, señal de alerta a la policía, amigo, anda a saber tú. Ya, como que pues tiene mucho potencial de bien. Pensando un poco en lo que decías, no sé si tú viste Black Mirror, la serie de Netflix. He visto algunos capítulos, Ya, no completo, pero yo no soy fan, ¿ya? Yo la veo solamente para poder criticarla, porque en realidad no soy fan particular de la serie. Es muy apocalíptica para mi gusto, ¿ya? Pero hay un capítulo donde básicamente la gente hace un clon de su conciencia y lo transforma en un asistente virtual, ¿ya? Porque básicamente conoce todos los, como tus preferencias. Entonces, los usos que tenía es, te despierta a la hora que tienes que despertar o a la hora que sabe que tienes que despertarte porque básicamente sabe que, no sé, tú necesitas 8 alarmas para despertarte. Entonces, como que conoce eso, te hace el café tal como lo quieres, a la hora que tú lo quieres, la preparación como de la comida o la dieta también la hace en base a tus preferencias, porque básicamente eres tú mismo. De cierta manera, un poco la idea es esta misma evolución, ¿ya? A mí me gustaría verlo desde un lado no tan cómodo, por así decirlo, sino un poco más práctico, ¿ya? O sea, sería genial que, claro, el día de mañana tú te despiertes y no tengas que dejar programado tú a mano el aire acondicionado, sino que ya sepa que tú siempre lo prendes a la misma hora y te olvides, ¿cierto? Que el café tú llegues y te despiertes y salgas de la ducha y esté recién hecho. Y el pan recién tostado. Pero de repente hay cosas más útiles, como por ejemplo, y que de nuevo no se pueden hacer sin inteligencia artificial, pero esto ayuda mucho. Todo el tema del control de remedios, para la gente que tiene que recetas, ¿ya? Los claro. recordatorios de, oye, la última vez no te tomaste el remedio el día que tenías que tomártelo porque tiene un chip que controla que en realidad la última vez que abriste la cápsula o abriste como el pastillero, fue 2 días tarde o qué sé yo, ¿ya? O, oye, ¿sabes qué? Acabo de hacer una compra en tu nombre, que eso ya da un poco más de miedo, a la farmacia porque han pasado 59 días desde que compraste tu receta de antidepresivos, que vienen de 60, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de repente, hay un potencial un poco más de, no del confort, ya no esta comodidad que tú quisieras tener, de, no sé, prender el escaldazón o el calentacamas, digamos, justo a la hora que te va a acostar, sino más bien de las cosas que a uno se le olvidan hacer y que debería hacer. Ya automáticamente tú dices como, oye, ¿sabes qué? Han pasado 3 meses o 6 meses desde tu último examen de sangre, ya te contraté la hora. ¿Cierto? Ni siquiera te pregunta, ya lo hizo. Tienes la hora mañana y ya bloqueó tu agenda en el trabajo y ya le mandó un correo a tu jefe. Ya, un poco como por ese lado de las cosas que uno de repente no hace, uno, y que tienen un potencial bien gigante. Ese es un poco el tema, como de mejorar. No es lo que queremos, es lo que necesitamos. Un poco como esa idea, si se entiende. Claro, yo también igual creo que ya hay algunos casos que se ha podido ir viendo con estos asistentes virtuales, con el Alexa, todo, que se pueden ir programando ciertas rutinas, ¿ya? Quizás no al nivel de una inteligencia artificial que vaya aprendiendo de tu comportamiento, sino que tú simplemente lo dejas programado. Pero también recuerdo casos, por ejemplo, lo que mencionabas de el tema de los remedios, de que te va a comprar los remedios cuando faltan. Ujú. También he visto casos que, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, creo que hay refrigeradores que se conectan a Amazon y dependiendo de las cosas que vayan faltando van comprando, o sea, y te hacen la compra en Amazon, te llega y entonces Pero, eso realmente no, ah, ya. no sé, no, la verdad no sé si tendrás que pagar, o sea, claramente tienes que pagar, pero no sé si no sé bien cómo funciona el sistema, pero sé que te dice, te avisa, oye, te falta leche, te faltan huevos, te falta, no sé, queso. Perfecto. Hice toda esta lista de compra y tú ponle OK y listo, comprado y te hace todo casi a un clic, así como porque Amazon Perfecto. allá
tiene todo eso bien manejado, o sea, funciona Claro. espectacular todo ese ecosistema. Entonces, por ese lado yo creo que va en la línea de la asistencia virtual, pero todo esto con esta noticia de Intel y con sus chips que tienen Ujú. esta inteligencia artificial incorporada a estos procesadores, creo que los niveles ya o las posibilidades se expanden aún más. O sea, ahí ya me imagino que van a empezar a pensar según tus comportamientos y ahí quizás quién pensará la rebelión de las máquinas. Y bueno, hay dos escenarios, o sea, tienes el escenario optimista y el escenario pesimista, pero sí, es una interesante alternativa esto de los chips. Me llamó mucho la atención dentro de lo que mencionó Rodrigo. Sí, y ahí te hago una pregunta, porque, de nuevo, yo personalmente soy súper optimista respecto a esto, ¿ya? Y he mencionado varias veces en podcast y en otros lados que para mí la conveniencia supera todo este tema de privacidad de esta manera, ¿ya? Ahora, yo no tengo, por ejemplo, la obligación de banco en el celular, por miedo a que alguien me robe el celular y pase cualquier cosa. Siempre he sido como muy precavido por ese lado. Y las cosas han ido migrando cada vez más al celular. O sea, tú el día de hoy llamas a la ISAPRE, que es todo el tema de salud en Chile, y te dicen como, ¿quieres ser excedente? Ya, métase a su celular. Y estás obligado a meterte el celular. No hay manera de hacerlo en la tienda, no hay manera de hacerlo por computador. Pero también me pasa que, por otro lado, yo de repente escribo en el celular una palabra y si fallo en una letra, de repente no hay manera de que entienda lo que le quiero decir. Y es increíble cómo si la primera letra está mala y todo el resto está bien, incluso en palabras extremadamente largas donde la primera letra es obvia para uno, no lo entiende. ¿Ya? Y basta que uno le haga clic una vez mal para que te la guarde para siempre como esa palabra. El día de mañana tú escribes la palabra que quieres y te la cambia a la que está equivocada. Entonces, si eso se puede arreglar, que para mí es una molestia gigante porque soy inútil para escribir en celular, lamentablemente, ideal, ¿cierto? O sea, ahora, si tú me dices que el celular va a estar comprando sin que yo sepa en mi nombre, o sea, el día de mañana que llegue y diga, oye, vi que tu cuenta de banco tiene dinero y salió el nuevo, no sé, Diablo 8, no sé si que me gustaría que me lo compre sin mi permiso. ¿Ya? Independiente que haya comprado los últimos 7 que hayan salido de aquí a 2035, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, Claro, es un poco como el dónde pones el límite. Y sí. si es que tienes la habilidad de poner el límite. Sí, yo creo que por ahí va un poco el tema, lo que dices tú del límite y que todas estas cosas sean configurables, que tú puedas dar la Mm. opción de, porque recuerdo que hubo un momento en que también Amazon, la Alexa, te graba muchas conversaciones, te deja un registro histórico y tú tienes que como poner la opción para que eh, no registre más allá de ciertos días, porque a veces como que tú podías ir hacia atrás y ver conversaciones, entonces era demasiado invasivo. Ese fue un tema muy polémico, recuerdo en su tiempo, y esto de que la inteligencia artificial pueda saber todo tu comportamiento, bueno, a través de lo que mencionaba, el celular conoce todo, casi todo lo de nosotros debido a los comportamientos, dónde estamos, qué hacemos, qué compramos. Entonces, el hecho de que la misma inteligencia artificial vaya aprendiendo, finalmente va a saber mucho más de ti, va a decir, oye, ya la próxima semana, lo que decía, tienes agendada la hora que ni siquiera yo me acordaba, tienes que ir a sacarte unos exámenes. Entonces, o sea, ya, por ese lado es positivo porque es algo de salud, pero claro, si te dice, oye, va a salir el Diablo 8 y ya te compraste los 7, te compré el 8. Eso ya es como mucho más invasivo, entonces ahí tienes que ver bien qué lado vas a ir privilegiando, cómo vas a ir controlando, pero me imagino que para todo eso se pueden ir otorgando ciertas opciones, o sea, me imagino que en el eventual futuro en los dispositivos van a poder tener estas opciones. O sea, no me imagino un lugar donde estés casi sin control las máquinas y que puedan tomar decisiones por ti. O sea, Ese es un finalmente poco es uno el el que miedo, toma la decisión. Claro, ¿cierto? ¿hasta qué punto llegaría? Claro, el miedo al final es el día de mañana que tu celular, esto sacaba películas de terror, si no existe, se las doy gratis, que el celular con el chip de inteligencia artificial se conecte automáticamente a tu parlante y te empiece a hablar, digamos, sin que tú quieras, y te empiece a controlar tus aplicaciones sin que tú les permiso, empiece a gastar tu plata sin que tú quieras, y empiece a conectarse a cosas a las que tú no quieres que se conecte. Ya, o sea, mi celular está conectado al aire acondicionado, a la lavadora, a la tele, por ejemplo. Pero al final se puede dar que eventualmente, como dices tú, empiecen a razonarse. Al final ese es el miedo a la inteligencia artificial. Que evolucione más allá de lo que puedas controlar, que por más que tú le pongas trabas, aprenda a programar cómo sacarse esas trabas dentro del mismo Claro, dispositivo o por internet y después haga como esa conexión, digamos, ¿ya? Entonces, nosotros ya vemos que existen phishing, mensajes
miserables de SMS que tú haces clic y se meten a tu celular. Imagínate una inteligencia artificial. O sea, que ya está metida dentro del celular. ¿Cómo bloqueas eso? Sin, de cierta manera, impedir que la inteligencia artificial haga lo que quieres que haga, que es un poco lo que pasó con la noticia de ChatGPT y todo el problema de que está volviéndose más tonto, ¿ya? En palabras burdas. Porque al final, al restringirlo, estás quitándole la esencia de lo que hace y lo que quieres que haga, ¿cierto? Y lo estás haciendo más ineficiente. Entonces, ese es un poco el miedo que yo entiendo de la gente. O sea, yo también lo tengo. Lo que pasa es que, de nuevo, siento que hemos sobrevivido a tantas cosas, hemos sobrevivido a tantas guerras y temas de extinción mucho más inminentes, que algo que tú digas, oye, esto tiene el potencial en varios años de eventualmente extinguir a la humanidad, que yo creo que si ya sobrevivimos todo para atrás, no sé, yo quiero pensar que lo vamos a hacer. Sí, ahí me llama mucho la atención por ese lado es el nivel de evolución que se da, porque principalmente uno ve 2000 años atrás, teníamos matemáticos pensando, teníamos... eh, ahora estoy leyendo un libro bien interesante, no lo tengo por acá, Cómo funciona el mundo, pero trata un poco de cómo va evolucionando el mundo, cómo va cada vez cambiando más su razonamiento, porque claro, para una persona antes, los matemáticos, las mayores operaciones que podía llegar a hacer eran como teoremas de Pitágoras, Claro. o no sé, tales de Mileto. Después ya, imagínate, en el siglo XIX o en el siglo XX ya tienes a los químicos estudiando las teorías cuánticas, que a propósito de eso también está esta película de Oppenheimer que habla de todos estos científicos que trabajaron en la bomba atómica. Imagínate todos estos químicos ya hablando en temas de núcleos, de neutrones, de todos estos comportamientos químicos que 2000 años atrás las personas no tenían idea de eso. Y entre el 1940 y 2000 ya esa evolución, esa brecha de evolución se acortó aún más. O sea, imagínate una persona ya, las investigaciones, lo que dicen es que ahora los químicos o cualquier especialidad está mucho más profundizada en un tema en particular, así como un fino detalle, así un estudio de teoría de hilos muy específico, que es un campo tan específico que antes un científico de 50 años atrás, 60 años atrás, lo estudiaba campos muy generales, entonces cada vez estos estudios han ido más avanzados y han ido especializándose mucho más. Entonces, imagínate esa evolución de pasar de 2000 años de evolución como diferencia entre no sé, los años 1000 o 100 antes de Cristo, después de Cristo, después pasar a los 1900, 1950, revolución industrial, cuando empiezan a descubrir todo esto, y ahora ya estamos en una época de avances digitales que en menos de 10 años, que creo que también lo comentamos en el podcast, son capaces de almacenar tanta información en un chip que hace 10 años usabas estos disquetes de 3,14 y ahora tienes toda esa información en un pequeño micro SD que puede almacenar 1000 veces más la cantidad que antes almacenabas en los discos o 100.000 veces más. Entonces, por eso yo voy por el tema de la evolución que ha sido mucho más rápido. O sea, dices tú, hemos sobrevivido tantas cosas, pero cada vez los avances han sido mucho más rápidos, más adrenalínicos. Entonces, por eso yo creo que ahora la inteligencia artificial está a pasos está a pasos más acelerados y por ese lado yo lo veo más crítico, porque decimos, si avanzamos en 10 años lo que antes se podía haber avanzado quizás en 50 o en 100 o en 2000 años, ahora ya cada vez es una locura. Es como básicamente es exponencial esos avances, así lo veo. O logarítmico, depende del punto de vista. pero sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, ahora que lo mencionas, digamos, es altamente probable que el riesgo de la inteligencia artificial no sea la inteligencia artificial en sí, sino sea el hecho de que eventualmente vamos a tener desarrollos tecnológicos tan rápidos que no vamos a alcanzar a ver el riesgo hasta que pase. Yo creo que ese es un potencial súper alto, que en realidad no lo había considerado, pero tienes toda la razón. O sea, efectivamente podemos llegar a ese punto donde en realidad descubramos algo súper peligroso y ya fue tarde. Ya cuando nos dimos cuenta de lo que descubrimos, ya se masificó, ya fue. Entonces, sí, es verdad, hay un riesgo gigante por ese lado. O sea, quizás ya fue, quizás la gente fue la gota que derramó el vaso, ahora la inteligencia artificial puede programar inteligencia artificial. Si no saben lo que son las agentes, los invitamos a ver un short que tenemos sobre agentes, muy interesante. Pero sí,
es extremadamente posible y en realidad yo creo que a esas alturas no hay mucho que hacer. El punto, y lo levanté también antes, las soluciones que no son viables no es una solución. O sea, si el día de mañana dicen, oye, hay que tener la inteligencia artificial, nadie lo va a hacer. Basta que uno Claro, no lo haga para que no sirva. Entonces, lamentablemente no es una solución. Entonces, la claro. solución ahora simplemente es tratar de poner todas las barreras que podamos antes de que sea tarde. Que yo creo que ahí, como dices tú, está el riesgo, de que quizás ya es tarde. Quizás ya no Sí, alcanzamos ya a poner está. lo que necesitamos y ya fue. El punto de no retorno, el famoso punto de no retorno que mencionan, como también pasa en el caso del cambio climático, que dicen ya no hay punto de retorno. O sea, ya este mes, julio, creo que fue el más caluroso de toda la historia. Entonces, como que dicen, ¿qué más viene? O sea, ¿cómo ya revertimos esta situación? Y creo que ahí ya, por el lado de la inteligencia artificial, también apunto a lo que dices tú, puede ser que llegue algo en el momento y no nos demos cuenta por ese lado. Creo que igual de todas formas estamos siendo un poco apocalípticos, así que me gustaría igual tratar de terminar con algún poco de optimismo este podcast, pero no sé cómo verlo por el lado de nosotros. No sé si se te ocurre a ti algo, Ignacio, como algún mensaje más positivo para que podamos dejarle a nuestra audiencia o también preguntarles a ellos qué es lo que opinan de todos estos avances, todas estas noticias, cómo lo ven. ¿Qué creen ustedes que podría pasar, por lo menos en el próximo año, en los próximos 5 años? ¿Qué ven ustedes que podría ir ocurriendo? ¿Son más optimistas, son más pesimistas respecto a la inteligencia artificial? ¿Opinan ustedes también? Sí, mira, yo para cerrar también invito a todo el mundo a comentar y a decirnos en qué estamos equivocados en todo lo que dijimos y por qué. Pero no sé si tú has visto una serie, también es un libro, también es una película, se llama Snowpiercer. ¿Ya? Es, Lo he escuchado. ya, perfecto. Es una serie para la gente que no lo conoce, o libro y película. Se trata de un tren que está andando básicamente en el mundo que está congelado. Y la razón por la que el mundo está congelado es porque para enfrentar el cambio climático, la ciencia desarrolló unos misiles que básicamente lanzaban un líquido que enfriaba la Tierra. Esa era la solución. Spoilers, salió todo mal y la Tierra se congeló durante varios años. Pero yo quiero pensar que nosotros, como humanidad, más allá del tema de la inteligencia artificial, de que se haya más tarde y todo lo que tú quieras decir, yo creo que nosotros ya íbamos en un camino a la extinción que no teníamos cómo evitar con el tema del cambio climático. Entonces, yo quiero pensar que este puede ser un problema a futuro, pero que también es la manera en que podemos solucionar el problema que tenemos de antes. ¿Ya? Yo creo que si no hubiese habido inteligencia artificial, el problema habría sido otro. Y si no otro, digamos. Entonces, yo lo veo como la solución a un problema inminente que teníamos y un riesgo potencial a futuro. Hay que tomarlo como un aliado. Sí, yo creo que a estas alturas, o sea, de nuevo, yo creo que hemos sobrevivido a tantas cosas que yo tengo fe. ¿Ya? Yo creo en el bien de la humanidad, ingenuamente muchas veces, pero yo creo que todo va a salir bien, quiero pensar. Y si no sale todo bien, yo creo que nosotros no vamos a estar aquí para entrarnos. Si es que a menos de que la inteligencia artificial siga evolucionando el paso al que va, porque en realidad si sigue así, nos quedan 5 años. Pero asumiendo que esto se frene un poco y todo salga bien, yo creo que va a salir todo bien. Escriban en los comentarios, comenten en por qué estamos equivocados y va a salir todo mal. Cualquier cosa, de todas formas, según nos vaya con la inteligencia artificial en el futuro, recuerden, de todas formas, seguirnos, hacer sus comentarios, síganos en Instagram, síganos en Facebook, en LinkedIn, en X ahora, Sí. en todas nuestras redes sociales. Y también comenten de qué más les gustaría los próximos capítulos. Siempre tratamos de traer nuevas noticias, hablar un poco de tecnología. Tenemos tutoriales, tenemos algunos cursos que estamos desarrollando. Así que esperamos traerle más información que sea útil y seguir, compartan con sus amigos para que puedan seguir escuchando del podcast, que parte les pareció interesante. Así que eso, sin más, yo me despido. ¿Algunas palabras, Ignacio? Sí. Mi última invitación es, si el día de mañana el calentamiento global o cambio climático está solucionado, los invito a venir a comentar acá. Si por otro lado la inteligencia artificial ha esclavizado a la humanidad y están en esos 5 minutos de internet diarios que les dan para poder entretenerse, también los invito a venir acá a decirnos que estamos equivocados. Ya, muchas gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.